Levante la mano al cielo, eso es. Adore a Jesús, dígale que le ama. Dígale cuánto usted le ama, por favor, por favor, por favor. Levante su corazón. Pida que usted quiere oír a Dios. Pida que usted quiere oír al Espíritu Santo de Dios. Pida que entremos en esta semana en el mundo espiritual. Aleluya. Aleluya. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Alabado eres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho que si te buscamos, te hallamos. Si llamamos, tú abres la puerta. Aquí estamos, oh Dios, necesitados, urgentemente necesitados. Queremos oír tu voz. Queremos oír lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en este tiempo. ¿Qué necesitamos oír, cambiar, hacer? Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, abre los cielos. Pida eso, ore eso. Ore que el Señor abra los cielos. Abre los cielos sobre esta reunión. Abre los cielos sobre esta consagración. Abre los cielos sobre nuestra adoración. Abre los cielos sobre el mensaje o la palabra de Dios. Abre los cielos sobre la santa comunión que tendremos en esta noche. Abre los cielos, oh Dios, para que podamos entrar al mundo del Espíritu, conocer a Dios, oír a Dios y ser cambiado. Siga alabándole, siga alabándole. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te exalta, mi alma te exalta. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Puede tomar su lugar. ¿Cuántos saben y entienden que todavía hoy Dios habla? Y no decimos esto casual o ligeramente. Él le habló a los profetas. Él le habló a Moisés acerca de cómo enfrentar a Faraón. Él le habló a Josué cómo entrar a la tierra de promesa. Él le habló a Elías cómo volver un pueblo hacia Dios. Y no creo que porque estamos en un nuevo pacto, Dios se ha puesto el dedo sobre los labios y ha callado su boca. Y solamente nos ha dicho: dependan simplemente de lo que está escrito. Porque ya yo no me atrevo a hablar nada, porque ya todo está hablado. Muchas personas tienen esos pensamientos y esa forma de ver las cosas. Pero una pregunta: ¿somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Es Dios nuestro Padre o no es Dios nuestro Padre? ¿Cómo se sentiría usted que pasaran las semanas y si usted está viviendo en la casa de su padre, en buena comunión con su padre, que su padre nunca le dirija la palabra? ¿Acaso no es Dios nuestro Padre? Pregunté: ¿acaso no es Dios nuestro Padre? ¿Podemos esperar que Él nos hable, que Él nos dirija, especialmente en relación con su familia, que es la iglesia, que somos nosotros? Y entendiendo que Dios tiene el mejor interés invertido
en que seamos su representación aquí en la tierra, y en que su obra sea reconocida. Pero para eso necesitamos salir de la superficie y entrar al mundo espiritual. Les ruego en esta noche, por favor, en el nombre del Señor, abra sus oídos y pídale al Espíritu Santo que le dé revelación de lo que vamos a compartir en esta noche. Yo creía que iba a ser un mensaje, una enseñanza acerca de cómo entrar al mundo espiritual, pero Dios tiene otra idea de qué hacer. Hoy el Espíritu Santo me habló, y yo no digo eso casual o ligeramente. Él me habló. Yo no tuve un presentimiento. Yo no tuve una idea. No fue que me vino un pensamiento. Hoy, 4 de diciembre del 2017, el Espíritu Santo me habló de la grandeza del mundo espiritual. Y lo que me dijo tiene mucho peso para mí. En este día empecé la última semana de ayuno del año, encerrado en mi cuarto hasta casi las 12 del día. Estaba adorando mucho y meditando mucho acerca del mundo espiritual. Y de esto traigo meses, porque soy consciente que hay tantos recursos, tantas unciones, tantos poderes, tantas glorias en el otro mundo que muy pocos creyentes conocen o visitan, donde está todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, especialmente para el éxito de la iglesia. Sucede que esta semana nuestro énfasis es entrando al mundo espiritual. Eso indica salir de la superficie. Eso indica salir de lo visual, de lo temporero, aún de lo emocional e intelectual, y entrar donde está Dios, donde está Jesús, donde está el Espíritu Santo, donde están los ángeles. Mientras estoy orando por la mañana, yo me quedo encerrado en esta semana casi hasta las 12 orando en el cuarto donde duermo. Una de las primeras cosas que recibí es que ese mundo es primero. Y quiero que entiendan por qué fue lo primero que recibí, que ese mundo es primero. Y si es primero, debe ser primero en nuestras vidas. Es primero que el que conocemos. Es primero que donde nos movemos. Que ese mundo es eterno. Es eterno. Eso indica no tiene principio, no tiene fin. Aleluya. Ese mundo estaba antes, y lo oí en esta mañana, antes que existieran los cielos y la tierra. Antecede a los cielos y la tierra. Por lo tanto, no empezó en Génesis 1. Ya existía. Y ese mundo es eterno. Pero sucede que es invisible a los ojos humanos, generalmente hablando. Y trágicamente es invisible aún a los ojos humanos de los que somos cristianos, y aunque hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo y hacemos tantas cosas, yo recibí que ese mundo siempre ha sido, siempre ha existido, y sigue siendo la razón de todas las cosas en el mundo en que estamos nosotros. Entonces, si ese mundo siempre ha existido,
Siempre ha sido y sigue siendo la razón de todas las cosas en el mundo que estamos nosotros. Entonces, ¿por qué razón no lo estudiamos? No lo accesamos. No le damos la prioridad que Jesús dijo cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios no es una doctrina o un énfasis, es ese mundo. Y todas las demás cosas son añadidas. Por eso Él dice que este tipo de personas por nada se afanan. ¿Por qué comer? ¿Qué vestir? ¿Qué beber? ¿O qué será mañana? Eso fue lo que Jesús nos dijo. Que los que saben entrar y poner este reino en primer lugar, los que saben entrar, no tendrán falta de nada y tampoco viven en ansiedad. Son raros para los que se quedan plasmados en este mundo material. Muchos que están acá no los entienden. Hoy, cuando yo salí del cuarto, tuve que salir a irme a otra oficina. Y le digo a mi esposa: por favor, no me hables absolutamente nada. Nada hasta que yo acabe a las 4. No puedo oír a nadie. Porque tú estás en sintonía con Dios. ¿Y qué falta nos hace estar en sintonía con Dios? Wow. Entonces, si es la razón de todas las cosas en el mundo que estamos, entonces necesitamos prestarle atención. Nuestro mundo invisible es solo la reflexión material de lo que siempre ha sido el mundo espiritual. Escúcheme. Nuestro mundo invisible es solo la reflexión material de lo que siempre ha sido el mundo espiritual. Por eso es que la Biblia dice que las cosas invisibles se pueden conocer por las cosas visibles. Señores, ahora, aquí es que empieza el perfil profético de lo que el Espíritu Santo hoy me dijo a mí. Cuando yo le digo a usted: el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que usted piense que eso equivale a cuando Él me dijo que me viniera a Panamá. Eso no es que sentí una sensación de dar un viaje a Panamá. Él me dijo, Él me habló. Y lo que yo he sabido cuando Él me dice otras cosas que son de mucho peso espiritual y de mucho peso profético para la iglesia. Aquí es que empieza entonces la dirección profética que recibo en este día. Hay una grandeza en ese mundo espiritual. Hay una grandeza en ese mundo. Diga: grandeza. En ese mundo espiritual, en ese mundo invisible, que puede ser traído por medio de la revelación del Espíritu Santo, por medio de la operación de la fe, se puede transportar al mundo material donde estamos nosotros. La oración que acabo de hacer amerita que yo la repita unas cuantas veces, porque tiene muchas partes. Hay una grandeza en ese mundo invisible que puede ser traído por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y segundo, y por medio de la operación de la fe al mundo material donde nosotros estamos y nos movemos. Indicando esto que podemos sino depender del Espíritu Santo y usar la fe que tenemos nosotros para entonces transportar esa riqueza y esa grandeza. Hoy estamos enfatizando la grandeza del mundo espiritual, porque el Espíritu Santo tenía un propósito de comunicarme algo a mí personalmente, y también de alarme las orejas en algunas áreas, y Él lo puede hacer. Ahora, si entendieron lo último que les dije, y lo repito una vez más, hay una grandeza en ese mundo invisible que puede ser traído por medio de la revelación del Espíritu Santo y por la operación de la fe al mundo material donde nosotros estamos, vivimos, nos movemos. Ahora sí, eso hace posible que hombres de Dios
que en un tiempo se dieron a la búsqueda de los recursos y las riquezas del mundo espiritual con un buen propósito, con un buen llamado, con una buena pasión de manifestar la grandeza y el poder de Dios en el mundo material. Todos los hombres que usted ve hoy que tienen grandeza externa, estoy hablando de hombres de Dios, no siempre tenían grandeza externa. La grandeza era interna. La grandeza estaba en este reino invisible, en este mundo espiritual. Pero esto se pone más fuertecito a medida que el Espíritu Santo me va hablando poco a poco, línea sobre línea y precepto sobre precepto. Repito, eso hace posible que los hombres de Dios que en un tiempo se dieron a la búsqueda de los recursos y las riquezas del mundo espiritual con el propósito de manifestar la grandeza y el poder de Dios en el mundo material, hicieran grandes hazañas y grandes obras que han atraído la atención y admiración del mundo natural. Muchos de ellos son los hombres que son, como le dicen, son nombres de cocina. Todo el mundo los conoce. Se conocen en las redes, se conocen en YouTube, se conocen en las grandes estaciones de televisión en el mundo. Se conocen con la influencia que tienen en los países. Porque la grandeza que sacaron del mundo de Dios los llevó a ser grandes. Ahora, aquí es donde sé que el Espíritu Santo empezó a hablarme muy fuerte. Jamás, acerca. Yo vengo hoy como profeta y no soy profeta. Vengo en esa nube. Yo sentí cuando me cayó esa nube. Desde casa, no aquí. Aquí es donde sé que el Espíritu Santo empezó a hablarme muy fuerte acerca de la grandeza del mundo espiritual y el gran peligro de manejarla en la forma incorrecta. Señor, yo estaba pensando, yo solamente quiero predicarle a mis hijos, a mis ovejas. Yo no quiero estarle predicando a pastores cabezones o a líderes cabezones. Pero como yo no soy el presidente del cielo, en el cielo yo no soy ni vocal quizás. Yo simplemente soy una oveja de Dios. Él hace lo que quiere. Aquí es donde sé que el Espíritu Santo empezó a hablarme muy fuerte acerca de la grandeza del mundo espiritual y el gran peligro de manejarle la forma incorrecta. Y aquí ya me está hablando más claro el Espíritu Santo. En nuestra pequeñez y anonimato empezamos a buscar a Dios con humildad, comiendo la palabra noche y día como Dios le dijo a Josué. Vivimos en oración y ayuno. Y estamos satisfechos y felices con lo que tenemos en lo natural. No hay avaricia. Y quizás no tenemos mucho, pero tenemos a Dios. Lo único que nos mueve es el amor y la compasión a la gente. Y solo buscamos la gloria de Dios. Estoy hablando, ¿entiende? De esta gente que aprendieron a accesar la grandeza del mundo que estamos hablando hoy, el mundo espiritual. Ahora, ¿qué sucede? Como consecuencia de esas actitudes tan positivas y tan nobles, el mundo espiritual se nos empieza a abrir. Se nos empieza a abrir. ¿Por qué? Aprendemos a oír al Espíritu Santo, quien nos enseña qué hacer y cómo hacerlo bien, y cómo hacerlo para que crezca, y cómo hacerlo para que se vea grande, y cómo hacerlo para que tenga dominio. Yo tomo todo demonio y lo pongo bajo mis pies en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Yo declaro el rociamiento de la sangre sobre esta palabra profética. Necesito, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Levante la mano y adora a Jesús. Esta
Esta palabra tiene el potencial de salvar el ministerio. Esta palabra tiene el potencial de impulsar el ministerio. Esta palabra tiene el potencial de cambiar al empresario. Esta palabra tiene el potencial de darle el ministerio aún al que aún no lo tiene. ¿Qué sucede como consecuencia? El mundo espiritual se nos empieza a abrir. Se nos empieza a abrir. Como le dije, aprendemos a oír al Espíritu Santo que nos enseña qué hacer y cómo hacerlo. Además, la fe se nos es revelada. Y como consecuencia las cosas empiezan a suceder las cosas. La gente empieza a llegar. Aleluya. Los recursos empiezan a llegar. La abundancia económica empieza a llegar. Y todo está bien. Todo está bien. Hasta que empezamos a intoxicarnos del éxito visible. Peligroso. Hasta que empezamos a intoxicarnos. Es una intoxicación diabólica del éxito visible. Y empezamos a enamorarnos de la grandeza que vino del mundo espiritual. Y ya eso se hace más importante que Dios, más importante que el ayuno, más importante que la oración, más importante que mi integridad como ser humano, o como ministro, o como hombre, o como empresario, porque estos son principios aún para empresarios. ¿Qué sucede? Progresivamente, no sucede automáticamente, progresivamente perdemos la humildad. Lo primero que perdemos, la humildad. Se nos monta algo en los hombros. Perdemos la humildad. Cambiamos la confianza en Dios por la confianza en nosotros y nuestras habilidades. Aprendimos el show, aprendimos cómo hacerlo, aprendimos cómo mover multitudes, aprendimos cómo empezar, qué decir, qué no decir. Pastores, predicadores, ministros, salmistas. Oh Señor. Y empezamos a adquirir fama en el ámbito natural. Y nos intoxica la fama. Nos intoxican las multitudes. Nos intoxican los sendos o magnos honorarios que nos pueden dar por nuestros servicios, sea de predicación o por nuestros servicios de salmear o simplemente brincar, es lo que hacen algunos. Lo más peligroso, Espíritu Santo de Dios, dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Dejamos de escuchar también a nuestros amigos o nuestros hermanos o nuestros padres espirituales que nos hablan por el Espíritu Santo. Si nuestros padres espirituales siguen con un corte de santidad, con un corte de integridad, lo bendecimos, hasta le diezmamos, pero decimos: no, es que él no tiene la revelación que yo tengo. Dejamos hasta de predicar sus mensajes, porque sus mensajes son muy fuertes. Sus mensajes no traen fe, no traen esperanza, no motivan a nadie. Está bien. Está bien. Dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Dejamos de escuchar a Dios. Dejamos de escuchar aún a la gente sencilla cuando nos hace una observación sincera de que no estamos haciendo las cosas bien. Y creemos que todo el que hace una observación está endemoniado o nos tiene envidia. ¿Qué sucedió? Empezamos a escuchar los ídolos de nuestro propio corazón. Las ideas de mi corazón son mis ídolos. Los programas de mi corazón son mis ídolos. Los inventos que yo digo que fue Dios, que fui yo, se convierten en mis ídolos. ¿Qué sucedió? Aprendimos a manejar la fe. Aprendimos a manejar la fe.
no para engrandecer la empresa del reino de Dios, sino la empresa del reino del ego del hombre. Pero sucede, como me decía hoy el Espíritu Santo, que ya cuando esto ha sucedido, ya experimentan una grandeza extrema afuera. La misma grandeza les justifica a ellos que están bien, porque ya tienen toda una multitud que les sigue. Ya tienen un perfil en el país, o tienen un perfil en el reino de Dios, o tienen, ¿entiende? Nadie puede cuestionar por el éxito. El éxito. ¿Y cómo sigue teniendo éxito? Yo creo que al principio se tenía que sostener esta grandeza con oración, con ayuno, con búsqueda, con integridad, con humildad. Y siguiendo ser humildes. Pero cuando perdemos todo eso, no tenemos con qué mantenerla. Solamente que en ese momento se retiran todos los demonios de oposición en nosotros, y no se nos oponen en nada. Y entonces nuestra grandeza sigue caminando sola, sin la bendición de Dios y sin la oposición del diablo. ¿Y qué dice el hombre o la mujer? Estoy bien. La cosa funciona. Las multitudes, el dinero, la fama. No he terminado porque el Espíritu Santo me dijo más. El Espíritu Santo me dijo. Escúchame bien. Nahum Rosario está diciendo: el Espíritu Santo me habló. Otra vez, el Espíritu Santo. Mírame bien por la tele, o mírame bien por donde. El Espíritu Santo le habló a Nahum Rosario, porque todavía Dios le habla a los hombres. Pero ahora, lo segundo más peligroso que me dijo el Espíritu Santo: empezamos a fabricar nuestra propia grandeza. A fabricar nuestra propia grandeza ahora. Nuestros propios proyectos. Y muchos con la excusa barata que es para avanzar el reino de Dios. Se empiezan a comprar las mansiones exorbitantes, la flota de automóviles. Y todo esto me lo está dictando el Espíritu Santo. La flota de automóviles como los jaques árabes, los yates de lujo, los jets personales. La ambición por los bienes raíces más que por los bienes venideros. La ambición por los bienes raíces más que por los bienes venideros. Ya las asociaciones no son con la gente pobre y sencilla del pueblo de Dios. No tenemos tiempo para ellos, sino con la gente influyente, porque ellos alimentan e inflan nuestro ego, inflan nuestro Dios, inflan los ídolos de mi propia formación, de mi propio corazón. Me decía el Espíritu Santo hoy: ¿cuántas inversiones se hicieron que no eran la voluntad de Dios? Y ahí Dios me corrigió y yo le pedí perdón. Yo le pedí perdón. Yo le pedí perdón, porque me estaba hablando a mí en primer lugar, que no eran de Dios. Cuántas propiedades se adquirieron que nunca se ameritaba su adquisición. A mí también Él me habló. Resultado, se perdió la grandeza del mundo espiritual. Se fue la presencia del Espíritu Santo. Y ahora, para compensar el vacío de la grandeza de Dios, se empieza a buscar la grandeza social. Empiezo a moverme en las élites sociales altas. Se empieza a buscar la grandeza económica. Y hay dos formas de hacerlo: sea explotando y manejando la iglesia, el gran ministerio, que es muy practicado entre
muchos que aún conservan esa grandeza sin la bendición de Dios y sin la oposición del infierno. O se busca la grandeza económica, buscando una grandeza empresarial. Aleluya. Por cierto, como tiene grandeza en otras áreas, se le abren las puertas, se le abren las asociaciones, se le abren los préstamos, se le abren la gente que pueden cubrir, ¿entiende? Ese nuevo deseo y esa nueva hambre que tienen esos líderes por más dinero. Y ya hay que pensar siempre en 6 dígitos. 6 dígitos. 5 dígitos no es suficiente. 6 dígitos por lo menos. Y en algunos casos, para compensar el vacío de la grandeza de Dios, se empieza a buscar la grandeza política. Política. Porque soy grande. Me conocen. Termino. Le pregunté al Espíritu Santo: ¿tú quieres que yo mencione nombres? Me dijo: no. Ellos van a saber quiénes son. Porque Espíritu Santo, que yo siempre he sido ético de no mencionar el nombre. Si tú me dices que mencione el nombre, los menciono uno por uno. No. Ellos saben quiénes son. Y van a oír esto. Y van a oír esto. No sé cuál va a ser su reacción, pero yo les garantizo que si no oyen esta palabra de Dios, van a haber muertes prematuras, van a haber enfermedades incurables, van a haber tragedias, accidentes de donde no van a recuperar el total funcionamiento de sus cuerpos y de sus mentes. Esto no me lo dijo Dios allá, esto me lo está diciendo Dios ahora aquí. Y puedo decir, sin temor a equivocarme, que esta es la condición de un sinnúmero de ministerios, de un sinnúmero de iglesias, de la mayor parte de los salmistas famosos y aún de empresarios cristianos, que todos ellos, su grandeza empezó cuando se conectaron con el mundo espiritual. Sí, empresarios. Porque un empresario puede venir en la bancarrota y entiende el poder de la fe y entiende oír al Espíritu Santo, que le enseña dónde invertir, qué producto hacer, qué hacer, cómo hacerlo. Y él enseña cómo prosperar. Porque los principios son los mismos. Sea para un ministro, para un apóstol, para un pastor, sea para una iglesia, sea para un salmista. Y aún empresarios cristianos que su grandeza se empezó en el mundo espiritual. Lo triste es que estas personas que yo acabo de definir están vacías de la presencia de Dios. Están vacías de la presencia de Dios. ¿Por qué? La grandeza que le queda es la de afuera, no la de arriba o la de adentro. Y el Espíritu Santo terminó haciéndome a mí una pregunta. Y después le haré algunos comentarios de Moisés y de Josué. Y hoy el Espíritu Santo, cuando acabó de hablarme, me hizo la pregunta: ¿te podré confiar la grandeza del mundo espiritual? Me lo preguntó a mí. Para poder manifestar mi grandeza en tu mundo material. Mi mundo material es donde estoy aquí de pastor, de apóstol. Me da la impresión que Dios quiere asegurarse que yo no voy a hacer lo mismo. Que Él podrá encontrar que quizás yo tenga la bendición de levantar una generación diferente, que podamos romper ese ciclo, porque es un ciclo endemoniado que yo lo he visto por más de 40 años.
¿Por qué razón? Porque lo que sucede es que cuando tenías que creer por fe, tenías que orar y ayunar. Pero como ahora hay tanta gente que no hay que tener fe. Tengo la plata, lo puedo comprar, lo puedo hacer, lo puedo empezar. Hay ministerios que Dios no los llamó a tener cadenas de televisión, ni de radio, ni escuelas. Pero tengo el dinero. Y nunca se sacia. Este jet no me sirve, tiene que ser el próximo, y el próximo, y el próximo. Este modelo de carro no me sirve, tiene que ser el otro, y el otro. Y siempre hay más. Y todo se justifica. Pero no hay presencia de Dios. No hay voz profética. Hablan y no cambian a nadie. No mueven a nadie. Porque están como Sansón, que hace tiempo que el Espíritu Santo se fue de ellos y ni cuenta se dan. Sería la cosa más trágica para un hombre saber que predicó y creer que está ungido y no está. Que ministró a un salmista que hizo brincar a la gente, pero sabe, pero él no lo sabe, porque ya se acostumbró a la grandeza material, divorciada de la grandeza espiritual. Y Dios entonces viene hoy y me pregunta a mí y me dice: hijo mío, ¿te podré confiar la grandeza del mundo espiritual para manifestar mi grandeza en tu mundo material? Y cuando me dijo eso, me dijo: y te ordeno que hagas esto para probarte. Y lo que me hizo fue, y lo que me dijo fue: ni mi esposa no sabe, yo no he hablado con nadie en cuanto a esto. Cuando vaya de aquí, tendré con ella una conversación, y con mis hijos en Chicago. Ahora vamos a dar dos escrituras. Éxodo 6:29, hablando de grandeza. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés, verso 1: mira, yo te he constituido. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dios no le está diciendo a Moisés: tú vas a ser Dios. Lo que le está diciendo es: la grandeza mía, el poder mío, el gran yo soy que soy yo, voy a meterme dentro de ti para que tú funciones como un Dios, con el poder mío, con mi gloria, con mi autoridad para Faraón. En otras palabras, yo te estoy confiando la grandeza del mundo espiritual. La estoy metiendo dentro de ti para que cuando tú vayas donde Faraón, doblegues su gobierno, libertes a mi pueblo, los saques de la esclavitud, los lleves a una tierra que fluye leche y miel. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada predicador y cada hombre a quien Dios le da grandeza. Eso fue lo que me dijo hoy el Espíritu Santo de Dios. Y después me llevó a Josué 3, 5 al 7. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Verso 6: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo el pueblo.
para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Hay una sola grandeza verdadera y una sola grandeza que no te hace daño. Es la grandeza de Dios, la cual tú perseveras en ella, en una continua sumisión a Dios, en una continua obediencia, en una continua búsqueda, y nunca permitiendo que se te suba la cabeza pensando que es tu grandeza y pensando que te puedes divorciar de la grandeza que está en el mundo espiritual, para tú entonces manejar esa grandeza ahora a tu gusto. Le prometió a él: yo te voy a hacer grande y el pueblo te va a respetar. Claro que Dios los hace grandes, pero Dios no nos hace grandes para despreciar al pequeñito. Dios no nos hace grandes para burlarnos del que no tiene lo que yo tengo. Dios no nos hace grandes para que no tengamos, entiende, tiempo para darle un saludo al pequeño. Los que somos apóstoles o líderes de ministerio, Dios no nos hace grandes para que solamente le demos importancia a los pastores que tienen iglesias grandes y nos traen diezmos grandes. Ya esa no es la grandeza del reino de Dios. Esa es la grandeza de este mundo. Así se funciona en este mundo. Así se funciona políticamente en este mundo. Así se funciona socialmente en este mundo. Pero en mi reino, dice el Señor, no será así. Así ha dicho el Señor. Le pido que se pongan de pie y oren por mí. Tienda las manos, pero ore con pasión. Él me preguntó: ¿te podré confiar? Y después me dio unas profecías para mi familia y para este ministerio, de las cosas grandes que vienen. Eso es. Bendígame y ore por mí. Ore por mí. Que nunca me desvíe. Que nunca me desvíe. Que nunca me deje engañar con los ídolos de mi propio corazón. Que sepa que la grandeza de un hombre es su pequeñez ante Dios y su pequeñez ante él mismo. Ore por mí, por favor, no me deje solo. Ayúdeme. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante la mano y dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso es. Aplauda fuerte al Señor.